Bienvenidos de nuevo, este es nuestro tiempo devocional en el que queremos acercarnos a Dios. Siempre que nos encontramos con una enseñanza difícil de entender para nosotros, tendemos una de dos, o a rechazarla y decir que realmente no es lo que está diciendo, o a ignorarla, dejarla en un cajón y olvidarnos de ella y nunca mencionarla ni tenerla en cuenta. Y esto lo hacemos de manera natural porque cuando nos rebelamos contra algo que no nos gusta, algo que no entendemos, algo que no nos agrada, pues siempre tiene que haber una reacción en la que quitemos de en medio ese estorbo. Con la enseñanza bíblica acerca de la condenación del infierno nos pasa lo mismo. Como no nos gusta, queremos o callarnos o interpretarlo de otra manera. Pero escucha lo que el Señor dice. Juan capítulo 3, versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y sigue diciendo al final de este capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Este es uno de los tantos pasajes en donde se menciona no solamente el amor de Dios, no solamente la cruz, no solamente la salvación que Cristo ha traído, sino también la justa condena que merecen aquellos que le rechazan o aquellos que le ignoran, aquellos que deciden vivir en su pecado y, por lo tanto, de espaldas a Dios sin reconciliarse con Él, sin aceptar ese evangelio que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al perdón de nuestros pecados, que nos lleva a vivir eternamente con Dios. A pesar de los intentos de camuflar o reinterpretar la doctrina de la condenación del infierno, eso no cambia la realidad. Por mucho que tú guardes en el cajón alguna cosa que no te guste, eso no cambia que está ahí. Y verás, el Señor Jesucristo fue muy claro. Fue quien más mencionó el infierno, quien más habló de él, comparado con todos los demás autores bíblicos. En una parábola realmente tremenda, la del rico y Lázaro, habla claramente de que existe ese lugar. Un lugar donde son realmente atormentados, donde viven en un estado terrible de angustia permanente a aquellos que han vivido de espaldas a Dios. Y Jesús repetidamente advierte sobre eso. Incluso dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que lo quites, que si tu mano te es ocasión de caer, que la cortes, hablando así de cortar con el pecado de las personas, del pecado, porque es mucho mejor que una parte de nuestro cuerpo se pierda a que todo nuestro cuerpo sea echado en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús emplea esas expresiones bien claras acerca de esa condenación, que es un peligro real, que es algo cierto. Cierto autor religioso decía que el infierno existe, sí, pero probablemente estará vacío. Con esto quería decir la doctrina típica, bien antigua, acerca del universalismo, que dice, al final Dios pues amenaza pero no hace. Al final Dios pues será compasivo con todo el mundo y todo el mundo va a estar con él. Por eso se han inventado el purgatorio para ver que existe esa especie de lavadora inmensa donde se lava la gente para después entrar al cielo. Todas estas interpretaciones, como también la otra interpretación, también muy famosa, conocida por tantos grupos religiosos como la masacre de las almas, es decir, que finalmente Dios no va a torturar a nadie, sino que por humanidad, por llamarlo de alguna manera, pues va simplemente a suprimir la existencia de esas personas y por lo tanto
pues va a ocurrir la aniquilación final de todos aquellos que no aceptan su reino. Todas estas interpretaciones vienen a parar en lo mismo. No creo lo que Dios dice en su palabra. Me resulta demasiado duro, demasiado radical. Y es por esto que choca aquí la incredulidad y la perversidad de nuestros corazones, porque no estamos dispuestos a creer en este Dios que hace de esta manera las cosas. Sin embargo, también hay dentro de nosotros ese sentimiento profundo de necesidad de justicia. ¿Qué hacer con las personas que realmente no aman a Dios ni desean amarle? ¿Serán obligados entonces a vivir con Él? ¿Qué hacer entonces con aquellas personas que han vivido una vida impía y depravada? ¿Son estas personas dignas de entrar en la presencia de Dios, siendo que jamás se arrepintieron? ¿Qué pasa con estas personas que están no solamente haciendo el mal a su prójimo, el mal a sí mismo, sino que también están ofendiendo a Dios? ¿Qué habría que hacer con ellos? ¿Habría que aniquilarlos o habría que salvarlos? A la fuerza, evidentemente, porque nunca lo quieren ser. ¿Qué ocurriría con eso? Tenemos graves problemas ahí, porque verás, el mismo Dios que ha dicho Dios es amor, ha dicho que Dios es justo y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. El mismo Dios que ha dicho no matarás, no codiciarás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, también dijo que serán arrojados, que serán condenados y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que habla. ¿Por qué una parte de lo que dice nos parece muy bien, nos parece maravilloso, y otra parte nos parece horroroso y por lo tanto hay que suprimirlo? Es una contradicción. Si realmente creemos en la Biblia, tenemos que creer todo lo que dice la Biblia. Y si no, más vale que arrojemos el libro al contenedor y nos olvidemos de Dios. Porque es realmente ateísmo práctico negar lo evidente. Cuando reunimos toda la información que la palabra de Dios nos da acerca de la existencia y lo terrible del infierno, no tenemos más remedio que aceptar esa evidencia. Pero mucho más cuando nos damos cuenta de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto y Él odia el pecado. Su santidad es tal que su ira se enciende contra todo tipo de avaricia y mentira, codicia y crimen de todo tipo, contra todo pecado de donde venga y cualquiera que sea su manifestación. Es contraria a su naturaleza. ¿Tendría Dios entonces que cambiar su naturaleza para que nosotros no cambiemos la nuestra? ¿Tendría Dios entonces que actuar como nosotros le decimos porque nosotros somos más sabios que Él y debemos corregir a Dios entonces? Todo esto es una locura. Realmente el gran problema nuestro es que nosotros no estamos dispuestos a aceptar la justicia de Dios porque creemos que la nuestra es mucho mejor. Y también, como alguien dijo, porque tenemos familiares, amigos, conocidos que se obstinan en rechazar al Señor y por lo tanto decimos nosotros, ¿cómo va a ser que ellos vayan al infierno? Eso es demasiado doloroso. Algún tipo de solución debe de haber. El amor de Dios debe de ser más grande todavía. Sí, es un amor muy grande. Tan grande que condenó a su Hijo a la condenación del infierno en la cruz para salvarnos a nosotros. Tan grande que tuvo el Señor Jesús que pagar el infierno en aquella cruz. No entenderíamos realmente la cruz, no entenderíamos realmente la profundidad del amor de Cristo cuando Él estuvo no solamente dispuesto, sino que Él lo hizo por nosotros, pagó el infierno que nosotros merecíamos en la cruz para darnos una salvación completa. Dios no se saltó el infierno para su Hijo, Dios no escatimó ni su propio Hijo, no perdonó a su propio Hijo, lo juzgó y lo castigó y lo condenó y realmente Él sufrió esa condenación intensa en su ser. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, tengo sed, y no se refería solamente a la sed física, evidentemente. Es claro, es evidente que hay un paraíso y es claro y es evidente que hay un infierno. Toda la Biblia lo testifica, toda la Biblia lo demuestra. Y principalmente nuestro Señor Jesucristo advierte tantas veces acerca del juicio final, acerca de quiénes estarán en el cielo, quiénes estarán en el infierno, acerca de la resurrección entre los muertos, acerca del juicio venidero. Todo esto está en los evangelios, está en los salmos, está en los profetas, está en las epístolas de Pablo, está en el Apocalipsis, evidentemente está en el resto de las cartas bíblicas.
Por lo tanto, de los libros bíblicos, entonces, está ahí. Está ahí. El infierno es real. Y esto nos debe a nosotros debe llenar a nosotros en primer lugar de una gratitud y una adoración tan profundas. Porque si nosotros no vamos al infierno, si no queda condenación para nosotros, como dice el apóstol Pablo, Romanos 8:1, es porque nuestro Señor Jesucristo, de un modo que nosotros nunca, creo yo, entenderemos, sufrió en aquella cruz esa horrible condición y situación del infierno. Y lo hizo para que nosotros nunca más seamos condenados, ni podamos ser condenados, porque ya todo está pagado. Pero en segundo lugar, también después de llevarnos a la adoración, a la admiración, a la alabanza, a la gratitud, al servicio a Dios, también debería de motivarnos a orar por nuestros semejantes que no conocen a Cristo, a llevarles el Evangelio de la manera que Dios nos pueda poner en el camino de ellos y llevar esa palabra del Evangelio usando los medios que tengamos a nuestra disposición, advirtiendo de que sí hay una condenación y sí hay una salvación. Las dos cosas son absolutamente ciertas, son eternamente ciertas, son totalmente necesarias para comprender lo que es el Evangelio, comprender lo que es la justicia de Dios, de comprender el carácter de Dios. Dios no es como nosotros, Dios no piensa como nosotros, Dios no tiene esa debilidad y esa necedad y esa limitación que tenemos nosotros. Dios es Dios y por lo tanto lo que Él ha revelado, todo es cierto, todo es radicalmente cierto, terriblemente cierto, maravillosamente cierto. Porque verás, la condenación del infierno está ahí, pero también la vida eterna está ahí. La vida eterna con el Señor Jesucristo y la opción de reconciliarnos con Él, de pedir su perdón, de ser realmente justificados, santificados y redimidos completamente con su sangre preciosa. Y esto nos debe llevar entonces a proclamar el Evangelio, porque somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero también en los que se pierden, porque Dios quiere que se proclame su palabra, como hemos dicho, a todo ser humano, a toda criatura, a toda persona. Y lo demás lo tenemos que dejar en las manos de Dios, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Eso es algo que Dios hace, pero lo hace por medio de nosotros, lo hace por medio de la proclamación del Evangelio, lo hace también por medio de nuestras oraciones a favor de este mundo, a favor de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, nuestros semejantes, de los cuales debemos orar por ellos, para que sea el Señor librándolos del infierno y mostrándoles la gloria inefable de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él fue condenado al infierno, Él estuvo en el infierno, Él venció a la muerte, venció a Satanás, cumplió con los requisitos de la justa ira de Dios. Podemos decir que venció al infierno también porque acabó con su poder para nosotros y ahora está dispuesto a salvar a todos aquellos que por medio de la fe se acercan a Él, por medio del arrepentimiento verdadero, por medio de una fe auténtica, se acercan al Señor Jesucristo y le piden perdón y se reconcilian con Dios. Inmediatamente la condenación queda cancelada para ellos y el cielo y la vida eterna queda dispuesta, preparada para ellos, con esa total y seguridad. El que en Él cree, dice aquí, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Si hay una vida eterna, también hay un castigo eterno. Esto no lo he inventado yo, está en la Biblia. Y al igual que creo en el Hijo de Dios, también creo en el diablo. Igual que creo en el cielo, también creo en el infierno. Igual que también creo en la cruz del Calvario, también creo en la condenación terrible de aquellos que rechazan al Hijo de Dios, porque está en la palabra de Dios. Pero también creo que una palabra de fe, una mirada de fe, una palabra pidiendo perdón es suficiente para que alguien pueda tener vida eterna. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo aquel que miraba a esa serpiente que simbolizaba a Cristo,
la picadura de la serpiente no le llevaba a la muerte, tenía vida, así también nosotros hoy. Aquel que mira a Jesús con fe, la picadura de la serpiente, del diablo, el pecado que le conduce a la muerte eterna, a la segunda muerte, esa persona que mira a Cristo puede tener hoy y ahora perdón y vida eterna. ¿Has mirado tú a Cristo así? ¿Te has dado cuenta de que vas camino al infierno, a la perdición, al camino, pero es un camino ancho, pero conduce a la perdición? Pero hay un camino estrecho que lleva a la vida, y ese camino es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, mira a Cristo, sé salvo, sálvate del infierno, sálvate de las consecuencias de tu pecado y disfruta con Cristo y todos aquellos que le aman a Él de una vida eterna, de una vida inmensamente gozosa, solo al confiar en Cristo Jesús. Vamos a orar entonces para cerrar nuestro tiempo por hoy. Ahora, Señor Dios de los cielos, venimos a ti contemplando por un momento esa cruz y viendo que la cruz nos habla de la realidad del infierno, del juicio y la condena que nosotros merecemos por nuestras maldades. Y tú, Señor Jesús, las llevaste para que nosotros nunca más tengamos que llevar la condenación y el juicio y la miseria del pecado y la ira justa de un Dios santo que nosotros merecemos y bien merecido está. Pero gracias, Señor, porque en Cristo tú nos has cubierto, has sido Él nuestro sustituto. Que aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje u otros muchos mensajes, millones de mensajes, miles de millones de mensajes que se emiten con este mismo propósito, de que hay vida eterna, perdón del pecado y salvación perfecta en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, que muchos crean para que el infierno pueda, Señor, ser un lugar solamente para unos pocos y el cielo sea un lugar para muchísimos, que de todo pueblo, toda lengua, toda nación, una multitud incontable, podamos entonces adorarte y salvarte, y reconocer tu salvación. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a encontrarnos el próximo día. Fuerte abrazo para todos. Amén.